Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el Punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Como siempre, me acompaña Diego Bestar, que siempre presento como el CEO de Urbanitae. En momento sigue siendo. Diego, Hola, bienvenido. Sí. Gracias. Yo soy Gonzalo Urdiales, director de contenido en Urbanitae, y hoy tenemos la suerte de contar con Eduardo Navarro, que es, entre otras muchas cosas, es presidente de Urbanitae y de Crescenta. Eduardo, bienvenido y muchísimas gracias por hacernos un hueco. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, es un placer. Bueno, te iba a decir, te he presentado como presidente de Urbanitae y de Crescenta, sigues vinculado también al Sherpa, todo eso suena como mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo es un día? Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo es un día de trabajo normal de Eduardo Navarro? Pues cada día es un mundo, o sea, bueno, vosotros lo sabéis, hay días, dependiendo de la carga de trabajo de los distintos temas, pues hay días que estoy 100% en Sherpa, hay días que estoy 100% en Urbanitae, hay días que estoy 100% en Crescenta, hay días que tengo 23 reuniones y 10 de cada una, o sea, tengo una vida entretenida, pero es parte de lo que me gusta, que es tener cierta diversidad en las cosas que haces, y hacer todos los días las mismas cosas, sino es un poco más aburrido. De hecho, yo creo que en la vida de Eduardo un día normal no... Quiero decir, es una definición que no es congruente, no encaja, no hay un día normal probablemente en tu agenda, un día que se parezca a otro. Es cierto que, claro, yo el concepto de día normal de voy a la oficina, a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo no tengo despacho en ningún sitio. O sea, son cosas que son, pero que lo tengo interiorizado desde hace 30 años y lo veo normal. Yo no tengo un despacho en Urbanitae, ni tengo un sitio donde voy todos los días. Yo cada día, mi agenda es, pues un día desayuno en un sitio, otro día en otro. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, yo todos los días a las 8 desayuno aquí, luego me voy a la oficina, luego hago no sé qué, voy al gimnasio a la hora de comer, por la tarde vuelvo a la oficina, a las 8 en punto me voy, a las 9 hago no sé qué. Es como mi día a día es... No encajar en ese molde. Sí, no. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? No es ni bueno ni malo, es distinto. Quería también repasar un poco tu trayectoria porque tú estudiaste una ingeniería industrial y además has dicho por ahí también que empezaste a trabajar en una empresa, estuviste con una beca 2 meses y decidiste dejarlo. ¿En qué momento cambiaste la ingeniería por el mundo de la empresa, de las inversiones? ¿Cuándo supiste que no era para ti esa vida normal de trabajador de oficina? Bueno, la verdad es que yo vengo de una familia cero empresaria, cero no sé qué, yo no sé todo esto de dónde me ha venido, pero normalmente yo ahora, claro, tengo muchos amigos que a sus hijos pues les llevan por un camino, les van contando. A mí, yo soy hijo de madre soltera, mi madre es administrativa, o sea que yo en mi entorno no conozco ningún empresario, en mi entorno no tengo nadie ni que haya estudiado una carrera. Lo que en mi caso ha sido aprendizaje total. Y básicamente yo hice ingeniería industrial, hice la rama de electrónica porque era la más difícil, no porque, no sé qué, era como esto, como es más difícil, pues más barrera de entrada para hacer cosas. Y luego nada más salir de la carrera, pues me salió una beca que era hacer un tema de ingeniería de producción en una empresa. Estuve ahí un mes de becario, un mes y medio, y tuve la gran idea de decirle, yo me hice mis números y dije, si en lugar de ser becario, que gano 200 euros, me hago consultor, pues voy a ganar más. Entonces llegué a la empresa con un poco de desvergüenza, claro, estos son con 22 años. Llegué con 22 años al dueño de la empresa y dije, oye, estoy haciendo aquí un trabajo fantástico, gano 200 euros como consultor, yo creo que como becario, pues que me voy a montar una empresa de consultoría y te voy a facturar. Y así empezó la película, esa fue mi gran visión. Es cierto que fue muy bien, porque en una empresa, me acuerdo, de artes gráficas, imprimía libros y cosas esas, y hice ahí un programa que con un mes de experiencia laboral hice una cosa que era, conseguía duplicar la producción con la misma gente. O sea, había un tema de productividades, no sé qué, había una máquina que iba a menos velocidad a la que tocaba, no sé qué, y llega un día, leyéndome el manual de la máquina, dije, pues si la máquina pudiera 10.000 revoluciones, iba a 5.000. Dije, oye, ¿le damos a esto? Entonces, con esa gran idea, llegué al dueño de la empresa y dije, joder, macho, soy un becario, pero soy un genio. Soy un genio de las máquinas. Básicamente me había leído el manual y ponía que aquello podía ir a 10.000 y iba a 5.000. Y con eso empezó mi carrera y esa fue mi locura. O sea, claro, ser ingeniero industrial, todo el tema máquinas, era una cosa que entendía mejor, pero luego es cierto que en esta empresa empecé a trabajar y me di cuenta que no tenía ni idea de nada.
Es que eso te iba a preguntar, porque lo has dicho también en alguna otra entrevista, que no tenías ni idea con 22 años y decides montar una consultoría. O sea, ese salto, ¿cómo se da? ¿Estabas espoleado por el éxito que habías tenido con las máquinas? O sea, ¿cómo se afronta ese cambio tan Eso no tiene ninguna explicación más allá de la inconsciencia de la juventud. O sea, yo me acuerdo con 22 años, yendo a hablarle a empresarios y dándoles discursos de cuánto yo les podía ayudar con mi gran experiencia, que, o sea, es una historia que yo lo miro ahora para atrás y digo, vaya barbaridad. O sea, era una barbaridad. A mí me ha pasado algo similar cuando empecé a trabajar también con esa edad más o menos. No era consultor de empresas, pero era planificador financiero. Yo con mis 22 añitos iba con mi mochililla, bueno, mi maletilla, y me sentaba en la casa de las familias con un señor y una señora, con una familia, con hijos, con casa, a contarles cómo tenían que planificar sus finanzas, ¿no? Y a echarles la bronca de es que estás gastando mucho en tal cosa y esto es lo que tienes que ahorrar. Y era como, ahora lo pienso y digo, pues sí, era un nene. Pero te hacían caso, ¿eh? Curiosamente, uno se hace valer en esos momentos y aprendes a lidiar con pues, todas las incertidumbres que tiene la gente, y las inseguridades y las ineficiencias. O sea que, Es que cuando estrechas tu conocimiento, o sea, cuando profundizas en algo, o sea, yo lo que hice, me leí 5 o 10 libros, claro, entonces te lees 5 o 10 libros de algo y sabes un montón de largo. Yo empecé con el mundo de los costes, la productividad, no sé qué, entonces, claro, te sentabas con el empresario que sabía un montón de hacer tornillos, pero claro, no sabía un montón de cómo mejorar la productividad de los tornillos. Y ese fue un poco el secreto. Entonces, te vas metiendo en cosas, lo que dices tú, si te haces un experto en planificación, claro, pues sueltas un discurso que la gente dice, joder, verdad, esto yo nunca lo había pensado. Sí, y bueno, ahora hablaremos de la etapa de la consultoría, pero a la vista de los resultados que has tenido, ¿habrías cambiado algo o te parece perfecto ese itinerario de pasar por la ingeniería industrial y luego habrías hecho algo diferente claramente o dices, estoy satisfecho como...? A ver, yo creo que no tiene ningún sentido montar tu primera empresa con un mes de experiencia laboral. O sea, si lo piensas perfectamente... Ha salido bien. Ha salido bien, pero... Bueno, esa es la razón para... Pero no, yo a mi hijo no le diría que... O a mis hijos no le diría que hiciesen esto. Yo creo que tiene más sentido es, si te vas a dedicar al mundo empresarial, estudiar una carrera relacionada con ese mundo, hacer un MBA, ir a un sitio a trabajar con un sitio bien, que aprendas las dinámicas. O sea, creo que hay como la carrerita ideal de estudio en ICADE, luego hago, me voy a un sitio, una multinacional, luego hago un MBA en una empresa, en el Harvard, Stanford, no sé qué. O sea, ese caminito tiene mucha más probabilidad de éxito que irte como de becario a una empresa de artes gráficas. De todas maneras, la gente que sigue ese camino pocas veces acaba siendo empresaria, ¿no? Porque una vez que entras ya en este tipo de empresas o de caminos, estás como en la jaula dorada, ¿no? Y tú y yo lo hemos estado hablando últimamente, que hay mucha gente que dice, yo estoy aburrido, estoy aquí, llevo 30 años, me encantaría hacer algo, pero tengo unas condiciones tan buenas que es que no me puedo permitir el riesgo de salir, ¿no? Yo lo que veo en perfiles esos que van a su carrera, van a un Stanford, hacen un MBA y tal y cual, es que luego es muy complicado. Yo creo que ese tema es súper interesante. De hecho, Larry Ellison, el fundador de Oracle, creo que sea en Yale, Yale o Harvard, al acto de graduación y dice, vosotros os habéis equivocado todos. O sea, vosotros sois todos unos perdedores. Porque yo, como no tenía nada que estudiar, o sea, como no había estudiado, no tenía ningún coste de oportunidad ni tenía nada, monté Oracle. Claro. Si vamos todos vosotros, habéis estudiado en Harvard, tenéis mucho que perder y vais por un caminito. Lo que pasa es que es cierto que si tú lo miras, claro, yo os decía, yo a mi hijo o a mi hija, que me importa su felicidad en un contexto amplio, tiene mucho menos riesgo el caminito. O sea, el caminito no te va a hacer billionaire seguramente, pero te va a hacer que no acabes viviendo bajo un puente. Totalmente. O sea, te lima el upside y el downside. El camino de la Ellison de, oye, imaginaos que ahora decimos, oye, tenemos para atrás, tenemos 22 años, venga, ¿qué deberíamos hacer para hacernos no sé qué? Pues vete a vivir a Singapur, vete a vivir a Nueva York, juégatela con todo, pero claro, en esa o te haces billionaire o acabas viviendo bajo un puente. Cosa que si metes en la ecuación el concepto de felicidad general, pues igual no es tan interesante. Lo compensa todo el mundo. Sigues en consultoría hasta el año 2010 o una cosa así, ¿no? Que ya empiezas a meterte en el mundo del capital privado. Sí. Pero bueno, la consultoría no le fue mal tampoco, ¿no? ¿Cómo fue la salida de...? No, aquello fue bastante bien. Llegamos a ser como 100 personas en la que básicamente el elemento diferencial era que no llegábamos a empresas a aconsejar,
sino que aconsejábamos, implantábamos. Es decir, el problema que tiene la consultoría en general es que te llega alguien, te dice, pues como si llegase alguien a Urbanita, oye, tenéis que internacionalizaros, tenéis que abrir no sé dónde, tenéis que abrir UK, tenéis que no sé qué. Eso es fácil de decir, la complejidad está en la ejecución. Entonces, el ángulo de diferencia que teníamos era que nos implicábamos en la ejecución y que cobrábamos en función de resultados. Bueno, de hecho, la consultora sigue y sigue con el mismo modelo, que es, oye, yo te digo lo que deberías hacer, lo hacemos juntos y yo cobro en función del éxito. Claro, para el empresario es un sueldo. Al final se te dice, oye, vas a ganar X millones más y a cambio pagas un porcentaje relativamente pequeño de eso. Entonces, lo que pasa es que es cierto que nos involucrábamos tanto que en un momento dado dijimos, oye, si ya estamos haciendo casi todo, solo nos falta, si comprásemos las empresas, hiciésemos todo lo que estamos haciendo y luego las vendiésemos, la plusvalía que tendrían esos inversores sería muy grande. Y ese fue el concepto de capital privado. Yo me acuerdo en aquel momento de decir, si yo llego a una empresa y tiene 3 millones de beneficio y un año y medio más tarde tiene 7 y en una parte relevante por el trabajo que hemos hecho, pues si en lugar de trabajar como consultor la compramos y luego la vendemos, la plusvalía. Y ese fue mi paso a capital. Yo, como veis, hago razonamientos muy simplones. Es, si en lugar de hacer esto como consultor, lo hago como inversor, y ese fue el salto hacia hacer capital privado. Pero, ¿cómo fue? Porque eso, es cuando creas Sherpa Capital, ¿no? Pero bueno, el proceso de creación, por más que tú tuvieras toda esa experiencia en consultoría, al final hay que levantar capitales, convencer a gente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue complicado? Pues, no fue muy complicado, la verdad. Claro, una parte de los que pusieron el dinero eran los propios empresarios con los que habíamos trabajado. O sea, yo llegaba, como uno de ellos que se llama Paco, yo le decía, Paco, yo llegué a esta empresa y ganabais 2, ahora ganáis 7. Eran unos números así de bestias, en 2 años más tarde. Digo, joder, si yo te hubiese comprado tu empresa a 10 veces beneficios y 2 años más tarde lo hubiésemos vendido a 10 veces beneficios, aquí habría habido una plusvalía tal. Y yo te digo, pues es verdad, tú tienes todo entre el mundo, y puso dinero. Y esa fue mi manera de levantar el primer fondo, es lo que tú ya sabes que he hecho contigo, si lo hacemos con otros, esto funciona. Y, o sea, el proceso de levantamiento de dinero no fue un gran drama. Y luego también en todas estas historias, lo difícil son los primeros. O sea, una vez, si tienes que levantar 50, pues lo difícil es levantar los primeros 20, 25, que se levantaron con eso. Luego ya esos mismos me presentaron al amigo de no sé qué, y eso fue relativamente... el fundraising aquel fue relativamente fácil. Y vosotros en Sherpa, para que la gente también entienda un poco lo que hacíais, empezabais, o es fundamentalmente un fondo de situaciones especiales, ¿no? Para ayudar a empresas que entiendo que tenían potencial o que tenían algunas dificultades puntuales a desatascarlo. Pues explícanos un poco más cómo funciona. Claro, recordemos que estamos hablando de los 2010 inicio, que en España había caído una bomba atómica, aquí no había dinero, las empresas estaban todas hechas polvo, todo caía al 30%, entonces sí que es cierto que hubo un momento en el que había compañías buenas que la situación de mercado era tremenda. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una de las operaciones que mejor nos ha ido en nuestra historia ha sido Indo. Indo es una empresa de lentes, que es un sector que es fantástico, pero que esa empresa en concreto pues, había hecho 2 o 3 decisiones estratégicas malas y estaba muy fastidiada. Pues eran situaciones que tú decías, joder, con un poco de dinero y haciendo las 4 cosas que hay que hacer, se da la vuelta. Es cierto, luego en Sherpa levantamos un fondo, o sea, ahora mismo tenemos un fondo de situaciones especiales y tenemos otro fondo para empresas que van bien. Es decir, nuestra visión es que gestionando mejor las empresas se consiguen mejores resultados. Entonces, puedes o cogerlas metidas dentro del barro 3 metros, como son las de situaciones especiales, es, oye, por ejemplo, Indo, todo el mundo no sé qué, pero Indo, cuando la compramos, creo que perdía 400 millones al mes. O sea, la empresa perdía, cada mes que estabas allí y no sucedía nada, se perdía 400.000. Entonces, claro, hay una parte que es cuando la empresa está destruyendo valor cada día, pues claro, hay una creación de valor que es llevarla a que esté medio normal y luego llevarla a que esté bien. Entonces se genera un montón de valor. Luego levantamos un fondo de private equity más normal en el que compramos empresas que van bien para que vayan mejor. Entonces tenemos como 2 estrategias. Una, que compramos cosas que van mal para que vayan muy bien, y otra, que compramos cosas que van normal
para que vaya muy bien. Entonces, en ambos casos, la creación de valor es bastante grande. Y la primera parte tiene similitudes con lo que pueden hacer los activist investors que se meten en el capital de la empresa y exigen o intentan que la dirección tome determinadas medidas o no tiene nada que ver. No, porque el activismo se produce cuando se percibe que hay un desalineamiento entre la gestión de la empresa y el accionario de la empresa. Aunque parezca mentira, una empresa grande y cotizada, los intereses de los accionistas, en teoría, deberían estar alineados con los intereses de los gestores, pero no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes ser un gestor que te hace gracia fusionarte con no sé quién o comprar no sé menos, pero que eso no sea intrínsecamente bueno para tus accionistas. Entonces, por ejemplo, un caso muy típico, las empresas tecnológicas que tienen no sé cuántos billones en caja. Hay una reflexión conceptual que es, oiga, como gestor de la empresa, usted quiere tener aquí 100 billones en la caja, porque le viene bien a usted, por si se tuerce. Eso es lo que se dice siempre, no, es que BlackBerry luego se torció. Sí, sí, claro, pero yo como accionista de la empresa, imagínate, si yo tengo un 1% de la empresa, de esos 100 billones, me toca un billón, que debería estar en mi bolsillo y no en el de la empresa. Entonces, eso es el activismo. El activismo es cuando hay ese desalineamiento. Por ejemplo, el caso de Google creo que fue, llegó un activista muy famoso y lo que hizo es compró un paquete de acciones de Google y empezó a Tim Cook a decirle repartir dividendo, repartir dividendo. Pero ahí es porque hay un desalineamiento entre lo uno y lo otro, o se percibe que puede haberlo. En nuestro caso es distinto. Indo no era eso, Indo era una empresa que le quedaban 2 meses de vida. Indo, para que os hagáis una idea, nosotros tuvimos que pagar las nóminas de los trabajadores antes de que fuese nuestra. No había dinero mientras estábamos comprándola, no había dinero para cobrar las nóminas. Entonces, son situaciones súper extremas. El concepto es, en situaciones especiales súper extremas, y en Private Equity es una empresa que a lo mejor gana 2 o 3 millones. Por ejemplo, mira, tenemos un caso, una empresa, el líder de alfombras de lujo en Portugal. Compramos una empresa que tenía un beneficio de algunos millones y dijimos, ostras, si esto lo internacionalizamos, si abrimos nuevos canales, si hacemos cosas, y triplicamos el resultado con la creación de valor que eso supone. O sea, en la empresa mediana española, el modelo de gestión tampoco es... El modelo de gestión es peor que, por ejemplo, en Alemania. Tú cuando ves las empresas medianas alemanas, las empresas medianas españolas, las alemanas están mejor gestionadas por 800.000 motivos. Entonces, en España tienes una oportunidad bastante clara de mejorar la gestión de las empresas y eso hace que los resultados sean mejores, eso hace que el valor sea mejor. Entonces, si compras a un valor justo y mejoras los resultados, la creación de valor se puede ser muy grande. Bueno, te quería preguntar ahora por el gran tema, o por lo menos algo que siempre comentas cuando tienes oportunidad, que es, hablando ya de inversión en particulares, ¿no? Que la gente en España pues, no sabemos invertir. ¿Por qué siempre nos dices esto? A ver, no es que no sepamos invertir. Yo creo que no tenemos, o sea, nosotros tenemos una parte de culpa y el modelo tiene otra parte. O sea, la inversión tiene una parte de ciencia muy grande. Esto es como si decimos, oye, no sé historia, no puedes saber quiénes son los reyes católicos si no lo has estudiado. O sea, hay una parte gorda en la que yo soy súper crítico y es que el sistema educativo debería educar en cosas que son relevantes para tu vida. Y está muy feo que lo diga y siempre uso los mismos ejemplos y alguno me ha criticado por eso, pero creo que es mucho más relevante saber si debo coger una hipoteca o no que saber quién es Lutero. Porque a mí saber quién es Lutero no me cambia la vida y equivocarme con la hipoteca de mi casa, pues igual sí me puede cambiar la vida o hacer una mala inversión. Entonces, yo creo que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el concepto financiero, economía, no sé qué, está más en el día a día de la gente y todo el mundo lo tiene más cerca. Y aquí en España es como que todos esos temas son tabús, son de los ricos, la gente normal y honrada no debemos preocuparnos de esas cosas. Y lo que nos pasa es que hacemos unas barbaridades que la mitad de la gente acaba arruinándose. Lo hablábamos antes en la previa. Un concepto tan básico como la diversificación. O sea, usted no debería tener más del 10 o el 20% de su patrimonio en nada. Sí. Nada. Por muy bueno, malo o regular. No, es que ha venido un amigo y es la mejor inversión del mundo en los bitcoins. Vale, si es la mejor inversión del mundo en los bitcoins, mete 5% de tu dinero. ¿Qué tienes? ¿100.000 euros? Mete 5.000. Pero el problema viene cuando coges, yo conozco muchos casos, no es que cobro una herencia de 50.000 euros y cojo los 50.000 euros y los meto en una cosa. ¿Sabes? Es que eso conceptualmente es una barbaridad. O sea, no digo de ser un gurú de las finanzas, simplemente con que no hiciésemos esto,
Lo que os acabo de decir, simplemente con que la gente diversificase, ya mejoraríamos la probabilidad de quiebra de la gente. Y este es un concepto que es muy fácil de entender. No hay ninguna inversión que todos estemos convencidos de que 100% va a salir bien. Pues si no sabemos que va a salir bien al 100%, no metas el 100% de los huevos en la misma cesta. Cuando me preguntan sobre el gurú de la inversión, ya lo sabes, nos preguntan, oye, ¿qué consejos tienes? Yo siempre les digo dos: diversificar, que esto es obvio y básico, pero hay otro que es incluso más obvio y más básico y probablemente sea incluso menos común a la hora de que la gente lo haga, y es entender dónde inviertes. La mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de dónde está su dinero. O sea, dice, no, yo he invertido en un fondo que me dieron en el banco de no sé qué, pero ¿dónde está invertido eso? ¿Qué invierte? ¿Qué condiciones tienes? No, yo no lo sé, esto me lo plantearon y lo tengo ahí. Pero te digo un fondo, como te digo, cualquier cosa. Y pasa por la falta de educación financiera en el país y pasa también por la falta de que la gente pues se fía un poco de las cosas que le van vendiendo, pero no entiende a dónde está invirtiendo. Si entiendes dónde inviertes y diversificas, ya tienes el 80% de la batalla ganada. Fíjate, entender es mucho más complicado. O sea, entender lo que es una inversión inmobiliaria, entender lo que es una inversión en fotovoltaico, entender lo que es un bono de no sé qué, eso es mucho más complicado y tendrías que le tienes que dedicar. Y soy un firme creyente de lo que dices, obviamente, pero solo aprender a diversificar es un concepto que se aprende en 10 minutos. Sí. Y lo otro, necesitas un montón de tiempo para entenderlo. Pero si no sabes, claro, y están ligados, cuanto menos sepas en lo que estás invirtiendo, más tienes que diversificar. Así es. Sí. Entonces, yo ahí estoy en esta batalla de decir, oiga, diversifiquen. Mira, por ejemplo, en inmobiliario. Oiga, ¿a usted le gusta el inmobiliario? Fantástico. Pues no coja y se compre un piso en Arganda con los 50.000 euros que le da. Invierte en 10 inversiones de urbanita de 5.000 euros. Solo eso. Tienes muchísimo menos riesgo. Sí. Y la gente tiende a decir, no, meto todo en la misma cesta. Es cierto que después de hablar con mucha gente de esto, hay una parte que es porque es más fácil. Es más fácil coger una cosa y hacerla que hacerlo en 10. Pero los riesgos que tienen no tienen nada que ver. Es que tú te compras un piso en Arganda y luego pasa no sé qué, en la finca pasa no sé menos. O sea, ya no te hablo de bitcoins. Te hablo hasta de comprarte un piso en Arganda, pues tiene mucho más riesgo que invertir en 10 cosas. ¿Qué es mejor, invertir 50.000 en un piso en Arganda o en 10 proyectos de 5.000 euros de urbanita? Claramente. Y además en el caso de Urbanitae es más fácil hacerlo. Que eso es lo que cambia Urbanitae actualmente, ¿no? Cuando la gente lo conoce y empieza a invertir con nosotros. Yo creo que si consiguiésemos que la gente diversificase, la mitad de las quiebras que conozco, las quiebras personales, la gente que se ha arruinado, no habría sucedido. Porque esto pasa con no sé qué y le pasa al empresario que igual, o sea, esto pasa a todos los niveles de la población, que es de pronto ves que está la inversión de tu vida, rompes la hucha, lo metes todo y 2 años más tarde ha pasado no sé qué. Yo fíjate, es verdad que siempre lo dices, Diego, lo de que hay que entender bien en lo que estás invirtiendo. Creo que también puede existir el riesgo de que uno crea que lo entiende tan bien que justamente pues es cuando diga, no, es que esto, hombre, yo lo conozco de primera mano y sé que va a ir muy bien. Estoy pensando en casos muy extremos, ¿no? Sonados de pues invertir. Yo trabajo, el caso de Enron es ya un extremo, ¿no? Pero decir, mi empresa va fenomenal, cada año está facturando, doblando la facturación, yo trabajo allí, sé cómo funciona, tiene muchísimo futuro, entonces meto aquí todo mi dinero y al final, cuando eso quiebra, pues lógicamente también puede haber un riesgo de creer que uno domina en exceso aquello que está invirtiendo. Pero es que fíjate, por ahí viene mi concepto de diversificación. Todos pensamos que somos muy listos, porque si no sería un desastre. Todos pensamos que sabemos un montón de Bitcoin y que como hemos visto 2 vídeos en YouTube de cuál es la evolución de Ethereum y no sé qué, pues decimos, pues está claro, el Bitcoin va a subir. Entonces, como creemos eso y como nunca podemos saber si eso es del todo verdad, diversifica. O sea, es que están muy relacionados. Nadie hace inversiones pensando que no tiene ni idea. Si ese es el problema. Todos invertimos pensando que esa inversión es fantástica, pues si no, no la haríamos. Todo el mundo te dice, joder, comprarte un piso en Arganda es fantástico, comprarte el Bitcoin es fantástico, comprarte un bono no sé qué es fantástico. Y tú lo evalúas con más o menos conocimiento y llegas a la conclusión de que es fantástico y por eso lo haces.
y metes lo que dices. Además está el efecto Dunning-Kruger, que cuanto menos sabes, menos capacidad tienes de saber que sabes poco. Esto, o sea, si coges a los más incompetentes en cualquier cosa que le preguntes, ¿no? Los más incompetentes a la hora de conducir, y te preguntas cómo de bueno eres conduciendo, tienden a rankearse muy por encima de los más competentes. Es decir, si tú eres Fernando Alonso y le preguntas cómo de buen conductor eres, te dirá yo soy un 7. Y le preguntas a Manuel del camión reventado cómo de competente eres y probablemente te diga que es un 9, porque es muy incompetente. La incompetencia crea incapacidad de entender tu propia incompetencia, lo cual es un efecto multiplicador. Y el caso de la diversificación es obvia. O sea, por mucho que lo tengas súper claro, si entiendes tu producto y no diversificas, estás cometiendo el mismo error. O sea, y luego en inversión hay un problema grande que es difícil que alguien tenga visión de todos los clases de activos. Me refiero, tú puedes saber un montón de inmobiliario, puedes saber un montón de financiero, puedes saber un montón de Bitcoin o puedes saber un montón de renovables. Pero es difícil el decir, oye, renta fija versus renta variable versus inmobiliario versus cripto versus comprar un piso versus no sé qué, ¿cómo compara todo eso el equilibrio rentabilidad-riesgo? Pues eso es cierto, y la gente suele ver esto muy... El otro día, hablando con un amigo, pues a mí me gusta mucho invertir en los bonos contingentes de los bancos. Esto el 99% de la gente no sabe que hay una cosa que el BBVA te paga un no sé cuánto. Si no lo sabes, es difícil, que no digo que sea ni mejor ni peor, digo simplemente que tú en tus varas de comparar no lo metes. Entonces, tu reflexión es, oye, ¿me compro un piso en Arganda que no es qué? ¿O no hago nada? Claro, si esa es la reflexión, es mucho más complicada. Es mucho más fácil decir, oye, por ejemplo, una cosa que se hace en Urbanita que es fantástico es, oye, yo tengo un montón de proyectos de distintas tipologías y puedo comparar entre ellos y puedo decir, este me gusta más, aquel me gusta menos. Pues eso, como inversor, en esa ecuación tendrías que meter eso, versus comprar un bono español, versus alquilar un no sé qué y versus invertir en un no sé qué de renovables. Entonces, cuando tienes todo eso, es más fácil decidir. Bueno, habéis mencionado a Urbanita, como no puede ser de otra manera. Hemos hablado aquí con Jorge, con Nacho Lovera, que también estuvieron ahí por ahí con gente que estuvo en los comienzos. Y quería preguntarte cómo entra Urbanita en la ecuación de Eduardo Navarro, o al revés, cómo entra Eduardo Navarro en Urbanita y cómo surge y cuál es tu participación en ese proceso. Bueno, esto es un tema. Diego y yo empezamos a hablar de esto hace 7 años. Algo más del 16, ¿no? Yo sé que con las fechas soy un desastre, pero básicamente lo que hablábamos es, jolín, hay una oportunidad en España de hacer el crowdfunding inmobiliario un poco en línea con lo que hablamos. Yo creo que el éxito de Urbanita y lo que luego ha sucedido, había varios miembros que tenían sentido. El inmobiliario en España gusta y el inmobiliario en España tiene mucho sentido. Las rentabilidades que tiene el inmobiliario en España son muy atractivas. El crowdfunding se demostraba, ya había un entorno, tanto en España como fuera, que tenía sentido, y la estrategia de inversión, como le dimos una pensada, que era el apoyar a promotores en sus desarrollos, tenía sentido. Entonces, esto fue conversaciones de Diego y yo diciendo, oye, esto tiene sentido, no sé qué, y nos fuimos liando, y aunque yo ejecutivamente, desafortunadamente no podía estar, porque tenía 1000 cosas, pero un poco estuvimos echando una mano para definir toda la estrategia y que luego ha sido un poco el éxito. Te voy a pedir un balance, ¿no?, sobre los 7 años, 5 años que llevamos operando, digamos que en abierto, ¿no?, con la licencia de la CNMV, y sobre todo también tú que estás en permanente contacto con gente relevante, entendida y demás, ¿cómo se percibe Urbanita y cómo ha cambiado, si ha cambiado esa percepción, ¿no?, desde que empezó ahora? ¿A qué crees tú que se debe el éxito que tiene, o cómo lo ve la gente desde afuera? O sea, yo creo que los que estáis en Urbanita o estamos en Urbanita, a veces no nos damos cuenta de lo relevante que es lo que ha hecho Urbanita. Urbanita ahora tiene miles de inversores, que lo que estamos consiguiendo es que una señora, que mi madre, yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, que es una ama de casa, que no tiene ni idea de nada, que no sé qué, puede invertir en inmobiliario con un nivel de riesgo relativamente bajo y conseguir una rentabilidad buena. Eso, digo, tanto desde un punto de vista empresarial, que ahora hablaré un poco más, como desde un punto de vista social, es impresionante. O sea, cada vez que se reparte dinero en Urbanita y llega un promotor y devuelve 7 millones, está repartiendo dinero entre 1000 personas,
que estás generando un montón de riqueza de personas que si no ese dinero tendrían en el banco a lo mejor al 0%. Entonces, el impacto social que tiene Urbanita, desde el punto de vista de inversión, yo no sé si hay algún sitio más en España, nunca lo había pensado así, pero el impacto de inversión en la sociedad, seguramente no hay nada en España que tenga este impacto. El que tú puedas repartir sistemáticamente entre 1000 personas 3 veces al mes o 4 veces al mes un montón de dinero y que les ayudemos a que tomen mejores decisiones. Eso desde un punto de vista social. Desde un punto de vista empresarial, pues hemos conseguido que una compañía que en principio era más una startup tecnológica, yo creo que ahora estamos en otro contexto, pues hemos creado uno de los mayores inversores en el sector inmobiliario en España. En un entorno además que la inversión en inmobiliario por parte de la inversión institucional ha bajado un poco, y tampoco entiendo por qué, y que estamos consiguiendo ser una solución para un sector en España, que es el inmobiliario, para el desarrollo. No olvidemos, en España tenemos un problema grande, y esto no acabo de entender por qué globalmente no se ve, de desarrollo de vivienda. O sea, todo lo que sea ayudar a que se desarrolle vivienda tiene un impacto social muy grande. Entonces, yo en Urbanita he conseguido empresarialmente ser un caso de éxito en el que en el último año hicimos 140 y tantos millones de inversión, y este año deberíamos doblar esa cantidad, es decir, ser uno de los mayores players como inversión, o sea, sin tener en cuenta todas las connotaciones alrededor de ella, solo como inversor, ser uno de los mayores players de inversión en el sector inmobiliario, pero la parte adicionalmente interesante es cómo se hace, y que lo haces integrado con decenas de miles de personas que están haciendo. Entonces, ese doble vertiente, porque fijaos, si invirtiésemos 150 millones al año en inmobiliario, o 200 o 300, la cantidad que hagamos, seríamos un inversor muy importante en inmobiliario. Punto final. Estaría muy bien, seríamos la leche, pero eso, hay otros players que pueden hacer algo parecido. Tampoco tantos, pero dices, pero en el momento en que integras el que eso se hace a través de crowdfunding una parte relevante, jolín, es un jugador, el sector inmobiliario y el sector financiero, la gente cuando habla de Urbanita no se lo cree. O sea, es un tema, yo que estoy en el sector y hablo con un montón de gente, dice que el año pasado habéis invertido, o sea que un mes invertís 20 millones de euros en tickets de 3.000 euros de 7.000 personas distintas en 2 minutos, o sea, la cosa es mucho más loca cuando hablas con gente del sector. Todo el mundo entiende que el fondo de pensiones de no sé qué te dé 30 millones y lo inviertas en una promoción en Arganda. Eso lo entiende todo el mundo. Pero que eso sea como lo hacemos nosotros, y cuando repartimos el dinero, repartimos las rentabilidades que ofrecemos. Eso es otra. O sea, en ese sentido, estamos repartiendo un nivel de rentabilidad a los inversores muy alto. Conseguir dobles dígitos de rentabilidad, 13, 15, lo que sea, con colateral inmobiliario, joder, es la leche. Eso yo creo que no nos damos cuenta. Entonces, eso, haberlo democratizado y habérselo dado a mi madre, que es una ama de casa que no tiene ni idea, joder, eso tiene un valor que es impresionante. Yo creo que nos tendrían que hacer ministros de vivienda en España. No, quita. Eso no lo quiero ni en pintura. Esto, ¿has respondido el efecto que crees que ha tenido Urbanita a nivel empresarial o social, a nivel vital para ti? Porque, o sea, remontándonos al 17, o sea, yo personalmente, y creo que tú también, o sea, yo no tenía en mente llegar a montar esto, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que los números que teníamos en mente eran bastante más pequeños, aunque sí pensábamos que había mucho potencial, pero a nivel vital, y es verdad que ahora estás muchísimo más involucrado en el día a día, estás por aquí prácticamente todos los días, al principio no tanto porque tenías mil cosas, pero a nivel vital, ¿qué ha supuesto esto? Pues, fíjate, muchas cosas desde muchos puntos de vista. Yo estaba, como os contaba, mucho en el mundo del capital privado, inversiones, etc. Pero el mundo del growth, o sea, el mundo de... Al final, para mí Urbanita también me ha hecho aprender y darme cuenta que a mí lo que más me gusta es montar cosas y verlas crecer. O sea, es súper bonito el que hace 5 años 2 señores en un despacho y ahora haber montado esto. Los primeros proyectos de Urbanita, me acuerdo que levantar 150.000 euros era un drama. Era una cosa... Entonces, el ver cómo, más allá de lo financiero, más allá de lo económico, más allá de que si Urbanita valga más o valga menos, el ver que una cosa va creciendo como ha crecido a la velocidad. Yo nunca he estado en ningún sitio que ha crecido como Urbanita. O sea, vitalmente dices, joder, yo nunca he visto una empresa que cada año doble el tamaño. Sí.
es una pasada. Cada año doblar el tamaño ese es el famoso efecto compuesto. O sea, doblar una vez, tira que te va, pero cada año pam, pam, pam. Entonces, vitalmente es como, jolín, esto me encanta. O sea, yo creo que vitalmente lo que más me ha cambiado es, joder, el growth. Las empresas con este nivel de crecimiento es lo más bonito que puedes hacer. Aunque financieramente con lo otro puedas ganar el mismo dinero o no, o lo que sea, pero el crear valor de una manera tan interesante, creando la cantidad de empleo que hemos creado, con el impacto social que tenemos aquí. Yo, fíjate, en Urbanita creo que hablamos poco del impacto social. Las decenas de miles de personas que les devolvemos dinero y que les estamos consiguiendo generar. Entonces, todo ese pack de cosas, vitalmente es mucho más bonito, por llamarlo de alguna manera, que comprar una empresa por 10 y venderla por 20. Si tú compras una empresa por 10 y la vendes por 20, está bien, la empresa ha crecido, no sé qué, pero el generar una cosa tan bonita que tiene tanto impacto, vitalmente te da mucho sentido. Eso es lo del propósito. Después, pues el propósito es muy bonito. Bueno, pues hemos hablado un poco de Urbanitae, de cómo ese impacto social que decías, ¿no? De cómo ha democratizado la inversión y ha ayudado también a que la gente invierta un poquito mejor, ¿no? En España. Y te quería preguntar por el que creo que es tu última criatura, que es Crescenta, ¿no? Que también viene, si no entiendo mal, a complementar un poco esa idea de democratizar la inversión. Sí, ese mismo concepto. Al final hay activos interesantes para invertir que la gente o desconoce o no tiene acceso. Fíjate, el caso inmobiliario es un poco distinto. La gente del inmobiliario lo conoce, pero claro, no puedes invertir en una promoción con Neynor, no sé qué, porque hay un tema de acceso. En Crescenta, en capital privado, hay otro tema adicional que es que la gente ni lo conoce. O sea, cuando tú dices, oye, ¿tú invertirías en una cosa 15%, no sé qué, ¿verdad? A nivel mundial? Dices, joder, pues invertiría. ¿Pero eso qué es? Eso existe. Entonces, es curioso porque, de nuevo, la educación financiera, pues la gente no sabe, la gente de la calle no sabe que hay un activo que son los alternativos que ganas históricamente. Ya sabemos que el futuro, pues, los últimos 30 años, 15-20% de rentabilidad anual invirtiendo en compañías que lo que es comprar, vendes, bueno, que sabemos todo que hace el capital privado, es entra a empresas, el capital privado, venture capital, private equity, en los distintos estadios. Entras a una empresa, la compras, si va bien la vendes y por el camino, pues esta gente se hace 20% de rentabilidad por los últimos 20 años. Te voy a preguntar justamente que explicaras un poquito más esa parte porque bueno, el capital privado es algo bastante amplio, no es tan evidente, pero bueno, la primera definición que podemos dar es justamente que está acostumbrada a invertir en bolsa o en compañías. Esas son las compañías públicas y todo lo que no está cotizado en bolsa, ¿no? Se considera capital privado, que es por otra parte el 90 y tantos %, ¿no? O sea, claro. Estamos acostumbrados a ver una pequeña parte de todo lo que hay y aquí es donde entra justamente la posibilidad de invertir a través de Crescenta, que hasta hace poco pues está completamente fuera del alcance, ¿no? Claro, es un efecto muy curioso. El 90 y tantos % de las empresas son privadas. Entonces, todo el mundo hablamos de las cotizadas, que es una parte muy, muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Como también son pocas, la rentabilidad es más baja. Como tengo menor arco de inversión, pues al final la rentabilidad es la rentabilidad del indexado, no sé qué, famoso, del 7%, pues curiosamente ese 7%, que es lo que un indexado se supone que hace en el Standard & Poor's no sé cuántos años, pues el homólogo en capital privado es un 15%, que es el pobre. Que es cierto que aquí, hasta ahora, el problema es que no tenías acceso. Tú vas a un fondo grande, CVC, Insight, Finven, los que sea, y te dicen ticket mínimo 10 millones. La problemática era que tú decías, te llegaba alguien que te podía contar esta historia, oye, Insight lleva 25 años, o sea, 30 años haciendo 25% de rentabilidad. Tú dices, joder, voy a invertir, vamos a Insight, pero primero tenías que localizar a alguien de Insight, que no está... en la esquina no hay una esto de Insight, no hay una sucursal bancaria. Y claro, llamabas y te decían, bueno, por 20 millones empezamos a nada. Entonces, el problema era que la gente no lo conocía y no tenían acceso. Luego hay un tema que es relevante, que es muy distinto al inmobiliario, que es la liquidez. Es decir, en las inversiones alternativas,
lo que te pasa es que son periodos de 10 años. Entonces, como inversor, tienes que tener una planificación como inversor, decir, oye, yo aquí meto un dinero que no me va a hacer falta a largo plazo. Es distinto, por ejemplo, al concepto humanitario en el que los plazos son más cortos. Por tanto, son inversiones que tienen sentido. Hay gente que dice, oye, yo quiero invertir a 10 años y que dentro de 10 años me devuelvas 2 veces o 3 veces mi dinero. Es una cosa distinta a decir, oye, yo en 18 meses hago 1,3 veces mi dinero o hago lo que sea. Entonces, son inversiones que las dos tienen sentido, obviamente, y que hasta ahora no podías invertir ni en lo uno ni en lo otro. Entonces, el concepto de democratización es, oye, para invertir en inmobiliario es Urbanitae, para invertir en activos de capital privado tiene todo el sentido del mundo creciente. Pero el objetivo no es, nadie debería invertir ni en uno, ni en otro, ni no sé qué. Ni siquiera tendría que decir, oye, cojo el abanico de cosas e invierto un trozo en cada cosa. Dices, es cierto, no todo el mundo tiene un capital que pueda tener ahí para 10 años. Pues sí. Pero un trozo puedes decir, oye, mira, esto para que me genere a largo plazo. Antes hablábamos, antes de la entrevista, de las pensiones. Pues teniendo las pensiones como las vamos a tener nosotros, pues hay que pensar en el largo plazo. Y tú has citado pues las rentabilidades que son altísimas, ¿no?, en los últimos 15 o 20 años, pero no hay riesgo porque al final siempre nosotros tenemos además también que hacer un hincapié porque es la realidad, de que rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras y demás. Alguien no podría pensar también de, bueno, esto ha funcionado muy bien, pero a mí ¿quién me garantiza que yo invirtiendo en capital privado, como a la hora de invertir en Urbanitae, pues yo pueda esperar en Urbanitae también un 15% anualizado y en Crescenta pues lo que sea, ¿no? Pero eso al final siempre, o sea, en el caso del inmueble quizás es más fácil verlo para un inversor de a pie porque, bueno, pues hay un solar ahí, hay una promoción que es difícil que su valor pierda, que sea cero, pero en el caso del capital privado al final se asume más riesgo, ¿no? Es menos fácil de ver por qué eso va a ser así al cabo de 10 años. Totalmente. El inmobiliario tiene una cosa que es única, que es que la protección del dinero no se produce casi en ninguna otra cosa. O sea, yo creo que son los bonos de los estados, o sea, un bono alemán y el inmobiliario. Son las cosas que dicen, si yo tengo un activo inmobiliario comprado a un precio razonable en un sitio razonable, claro, si compras una barbaridad, no, pero si tú compras de una manera razonable en un sitio razonable, el inmobiliario te da una protección de tu dinero que no te lo da ninguna otra cosa. Porque, por ejemplo, el capital privado, tú dices, y es cierto, oye, ¿cuál ha sido el peor fondo de la historia de no sé quién? Y te da un 9% de rentabilidad. Y dices, joder, pues, oye, tengo una protección más conceptual. Es, oye, aquí hay unos señores que hacen los deberes bien y que nunca palman pasta. Pero no tienes el ladrillo como tienes en el inmobiliario. Es decir, hay una parte, vamos a llamarla racional / emocional, que es que el activo siempre vale. Claro, en una empresa, tú compras una empresa, por ejemplo, esta gente hemos comprado Idealista. Idealista es de un fondo de capital privado. Idealista es una empresa va fantástica, no sé qué, y que yo me dejaré un dedo porque Idealista va a ir siempre bien. Pero es cierto que no tienes un ladrillo ahí que te defiende. Entonces, son cosas distintas. Yo, por ejemplo, que tengo una visión financiera de algunas cosas, esa tranquilidad, pues, que son complementarios. Es que el ladrillo, y además el ladrillo tiene una ventaja que es el largo plazo, que son activos que valen para siempre. O sea, las empresas, hay un efecto muy curioso, que tú estás viendo el Mundial del 82 y las pancartas de todas las empresas que hay de publicidad, la mitad ya no están. O sea, las empresas son más volátiles, por definición, que los ladrillos. A 5 o 10 años vista, seguramente no. A 5 o 10 años vista, tú puedes estar tranquilo en invertir en una empresa, pero es cierto, si miras a 50 años vista, pues el otro día me hablaban, el local que está en Serrano con Ortega y Gasset. Pues ese local, dentro de 50 años va a estar ahí. A no ser que cambie Madrid y nos vayamos todos de Madrid, pero son activos que tienen un valor. Entonces, la diferencia es esa, son cosas distintas. Dices, y volviendo a las preguntas, a las reflexiones antes, ¿tiene más sentido una u otra? Pues son distintas. En Urbanitae tienes una protección muy grande del riesgo y tienes plazos más cortos. En capital privado tienes plazos más largos y el acumulado es más grande, pero también porque está más tiempo.
Entonces, por ejemplo, hay inversores que dicen, oye, yo quiero cada 18 meses rotar mi dinero. Y tiene todo el sentido del mundo. Hay otros que dicen, que quiero estar ahí 5 años. Y también tiene sentido. O sea, esto no es, ¿qué te gusta más? ¿Un Volkswagen no sé qué o un 4x4? No es ni mejor ni peor. Pues si te vas con la familia y necesitas espacio, coges el 4x4 y si... Entonces, son dos tipos de inversiones y por eso me he metido a las dos cosas. Porque dices, es que las dos tienen sentido. Es que la gente debería hacer las dos. No es que una sea mejor y otra sea peor. Es cierto que en España el inmobiliario lo entiende todo el mundo, es muy fácil de entender y la protección y duermes muy tranquilo por las noches. El inmobiliario en Urbanita no ha perdido dinero en ninguna promoción y es que es difícil que lo pierda. Sí. Es un activo y además eso tiene una ventaja, es que tú inviertes en Urbanita y tú ves ahí el activo. Oye, no, tenemos una promoción en Soria, no sé dónde, bueno, Soria tenemos pocas, pero en Madrid, no sé dónde, pues tú ves y allí hay un activo. Es cierto, en capital privado, cuando dices, oye, he comprado el líder sueco de dentistas. Es cierto, por ejemplo, para mí, que yo conozco a la gente cómo trabaja y no sé qué, digo, pues yo me fío que esta gente compra el líder sueco de dentista, pero es cierto que es un nivel de información y de producto distinto. Y ya por si quieres por acotar, porque hay que aclarar que Crescenta es, el ticket mínimo son 10.000 euros, ¿no? Sí, claro, ahí la diferencia de Urbanita están en leyes distintas. O sea, Urbanita está en la ley de plataforma de financiación participativa, con lo que no hay un ticket mínimo. Nosotros lo fijamos en 500 euros, pero Sí. jurídicamente no lo hay. Crescenta está en la ley de capital privado, que hay un ticket mínimo, que los compromisos, que es un poco distinto también, te comprometes mínimo a 10.000 euros. Que es cierto, son 10.000 euros que lo vas a invertir en 4 o 5 años, por tanto, al año estás comprometiéndote en 2.000 euros. Eso, la mecánica es un pelín distinta. El capital privado tiene una casuística también, que es esta, que es que tú te comprometes, pero no tienes que poner dinero. Tanto cuando hablamos de los 10 años no quiere decir que hoy pones el dinero y que a los 10 años lo recupera todo. Quiere decir que durante los próximos 4 o 5 años pongo dinero y durante los siguientes años voy recogiendo. Es una casuística un poco distinta. Y es verdad que en España ese ticket es de los más bajos, ¿no? A nivel, ¿no? Por la ley de Crea y Crece, o sea que estamos, por la vez iba a decir, o en una posición competitiva para empezar en ese... En este tema, regulatoriamente España y la CNMV están siendo pioneras, están siendo súper generosas con el mundo. Yo creo que la CNMV tiene una visión de ayudar a que el inversor retail invierta bien. O sea, la plataforma de financiación participativa es otra ley que también ha ayudado muchísimo a bajar a la gente en general y no poner tickets mínimos. Eso está muy bien. Entonces, en este tema, por ejemplo, Alemania está en 50.000 euros y estaba casi todo el mundo en 100.000 y España baja a 10.000, Alemania baja a 50.000, pero estamos siendo punteros. Es cierto también, por ser justos, que los 50.000 de Alemania igual son los 20 o 30.000 de España, digo, el poder adquisitivo distinto. Pero sí que hay el regulador, la CNMV, ha sido súper innovadora y creo que está haciendo y está poniendo muchas facilidades, está siendo muy pro que el inversor minorista, de una manera educada e informada, de hecho la CNMV en ese sentido tiene mucha interés y creo con todo el sentido del mundo que el inversor esté formado y que sepa lo que está invirtiendo. De hecho, en Crescenta creamos un portal que se llama Aprende y Crece, que es un portal de educación financiera para que la gente sepa cómo está invirtiendo y por qué. Entonces, eso es muy interesante y en Urbanita también hacemos mucho ejercicio didáctico. Si la gente sabe más, nos viene mejor porque invertirán más y mejor con nosotros. Entonces, toda la parte de educación financiera y el regulador ahí está con mucho cariño. Yo creo que la gotita que podemos poner, ¿no? En este mar, no sé qué, toda la gotita que podemos poner de educación financiera creo que siempre ayuda. Y bueno, por ir acabando, te voy a plantear las dos preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. La primera, ya has hablado bastante sobre ello, pero bueno, es ¿cuál sería tu estrategia de inversión o cómo invierte Eduardo Navarro, si es que se puede explicar eso en pocas palabras? Bueno, yo tengo algunas cosas muy raras que las puedo contar. Invierto prácticamente cero en bolsa, porque igual es de las cosas más curiosas, porque creo que
no tengo más conocimiento yo de Microsoft que lo que tienen, ¿cuántos? 10.000 personas en el mundo. O sea, hay muchísima gente en Taiwán, en Indonesia, en Filipinas, en Minnesota, que saben más que yo de Microsoft. Entonces, como concepto me cuesta entender que nada, no tengo ni idea, pueda ganar dinero. Es un tema que a mí me enseñaron en algún curso de estos, que es, oye, para ganar dinero en algo tienes que hacerlo mejor que los demás. Entonces, yo de Microsoft, ni de Google, ni de Johnson & Johnson, que no tengo una información diferencial, por tanto, no invierto en bolsa. Ahora, con el entorno actual de tipos de interés, la renta fija tiene bastante sentido. Son distintas alternativas. Creo cuanto más sofisticadas mejor. Antes he nombrado que los bonos contingentes de los bancos pues, son una alternativa interesante. Hago muchísimo capital privado y hago muchísimo inmobiliario, que creo que son dos cosas, más allá de mi relación con Urbanitae, pero creo que son dos estrategias de inversión que tienen todo el sentido. Y eso es bastante fácil de explicar mi estrategia de inversión. Mucho capital. La gente por ahí lo que hace es invierte en capital privado, que una parte relevante es entre capital privado. El inmobiliario y la gente escrito por ahí hace bastante renta variable. Yo en mis cajas lo que quito es la renta variable y esa renta variable lo meto en inmobiliario y en capital privado. Hago renta fija más o menos como todo el mundo, pues como todo el mundo, como lo que dicen los cánones que hacer. Pasa que hay una cosa muy interesante, si te vas a los mejores inversores del mundo son los endowments americanos. O sea, Yale, no sé qué, Harvard, etcétera. Esta gente saca 15% de rentabilidad anual los últimos no sé cuántos años. Pues si tú ves su distribución de inversiones, pues tienen mucha menos renta variable de lo que la gente por ahí suele tener. Sí. Bueno, y Cripto y todo eso, no te... De nuevo, no sé de Bitcoin más que 800 millones de personas en el mundo. Mi principio básico es, oye, yo invierto en un activo inmobiliario en la playa de no sé qué, que lo conocemos, que lo hemos hablado en el comité. Sí, claro, lo veo, sé no sé qué, conoces al promotor. Invierto en un fondo que EQT, que conozco al equipo y que compra cosas súper interesantes por el mundo. También. Microsoft. ¿Qué va a hacer Microsoft para su estrategia? Cripto. ¿Qué va a pasar con...? Son activos que no creo que yo sepa nada diferente a lo que sabe todo el mundo. Bueno, tomamos nota. Y te voy a preguntar también, aunque quizás no te queda mucho tiempo al final del día, pues que nos recomendaras algún libro, alguna película, algún documental, alguna serie, algún libro para empezar con una consultoría de éxito, cualquier cosa que pase por la cabeza. Pues, tío, verse el podcast de Urbanitae, que lo hablábamos antes, esto es muy... Y últimamente, aunque no sea de esto, y además esto es una manía que tenemos en común con mi amigo Diego, veo bastante podcast de Huberman, que es un señor que te habla de las cosas de la salud, y esa es otra parte. Y luego de business, por decirlo de una manera, a mí hubo un libro que me marcó mucho hace 25 años de estrategia que se llama Compitiendo por el futuro. Un libro que de hecho ahora creo que ya ni se imprime, que se compra de segunda mano, que habla de estrategia. Es un libro que te habla de qué negocios tienen sentido, cuáles no, por qué, no sé qué. Es un libro bastante interesante. Y en el día a día hay un libro que me enamora que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y que es un tema de cómo mejorar tu productividad personal barra eficiencia. Y esos libros creo que son unos más para hacer cualquier cosa. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias, Diego, a ti también. Vale. Y nada, y nos vemos a todos los demás en un nuevo episodio de Entre el Punto y la U. Muchísimas gracias. ¿Os ha gustado? Suscribíos al canal de Urbanitae y podréis ver todas las entrevistas de Entre el Punto y la U y mucho más contenido interesante.